La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza. Entonces, invito a algunos congresistas a leer la Constitución y a darse cuenta de que no importa la ubicación exacta dentro de la Carta Magna, sino que lo que importa es que sea reconocido de manera expresa en ella. Cuidado, no vaya a ser que bajo la excusa o bajo el discurso de un cuarto intermedio para mejorar la redacción, en realidad estemos escondiendo discursos contra los derechos de las personas más necesitadas. En ese sentido, Presidenta, solicito procedamos a su votación. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas van a marcar su asistencia. Bien, se va a registrar la asistencia entonces para votar estos proyectos de ley, el 100, 192, 262, 272 y 424, una segunda votación, ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Mediante estos proyectos de ley se propone la ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Iniciativas, como bien lo remarcaba la congresista... Se requiere 87 votos. Letona. Por favor, sírvanse marcar su asistencia. Como bien lo recalcaba la congresista letona, se había consensuado en la Comisión de Constitución este tema, con todas las bancadas, entre las que se encuentran Acción Popular, Fuerza Popular, Frente Amplio y Alianza para el Progreso. En la sesión del Pleno del 1 de diciembre del 2016 fue aprobada la reforma constitucional por 94 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Estos proyectos de ley se están votando en segunda votación el día de hoy, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en la primera legislatura 2016-2017. Según el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Congresistas, fíjense por favor que sus nombres estén en la pizarra. Es una votación calificada, señores congresistas. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2 tercios. Se va a cerrar la asistencia. Cerrada la asistencia. Hay presentes 101 congresistas. 101 congresistas al voto. Al voto entonces los proyectos de ley 100, 192, 262, 272 y 244, 424, que tiene que ver con lo que es la ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Y había expuesto el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Miguel Torres, y que también había pues planteado estos proyectos que se están votando ahora en segunda votación en la Comisión de Constitución, en donde, pues como todos sabemos, participan todos los congresistas de las diferentes bancadas y de forma consensuada tratan el tema para luego ser pues planteado en el Pleno y votado luego de haber registrado la asistencia. Estamos viendo que todo parece indicar que sería aprobado esta ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Importante, el día de hoy recordamos también, hoy 8 de junio, todos los 8 de junio se conmemora el Día de los Océanos. Hay que salvaguardar nuestros recursos, hay que cuidar la naturaleza, hay que preservar y conservar la flora y fauna de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino a todos los lugares a donde nosotros vayamos o estemos, pues realmente salvaguardar la vida natural, que es lo más importante.
es lo que le da vida. Usted está sintonizando Congresista Aguilar, Congreso Televisión. Ramírez, congresista Lescano, no han marcado todavía su voto. Se cierra la votación. ¿99 a Han favor? votado a favor 99 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. Por tanto, ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional. Más Leila Chihuán, verde, más 100 votos. Con 100 votos ha sido aprobado. Siguiente tema, señor relator. Se aprobó por unanimidad. De la Comisión Agraria, pendientes de segunda votación. Se propone garantizar la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamiento primarios. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión Agraria sobre el proyecto de ley 429, por el que se propone la ley que garantice la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción o procesamientos primarios. Tiene la palabra el congresista Ramírez Tandazo. Señora Presidenta, como es de su conocimiento, el proyecto de ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamientos primarios fue aprobado por unanimidad la semana pasada. Hoy cumplió ya 7 días. En tal sentido solicito nos apoyen con la segunda votación. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si ningún congresista se usó la palabra, pasaremos a la segunda votación. Marcar asistencia. Se va a marcar la asistencia para votar el proyecto 429, ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamiento primarios. Esto es un proyecto en segunda votación que ha sido pues resaltado también en la pantalla central del hemiciclo principal. Se registra la asistencia necesaria para pues votar sobre el mismo. Por unanimidad, hay que recordar, ha sido aprobado los proyectos de ley 100, 192, 262, 272 y 424, en donde se propone la ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Esto demuestra... Se va a cerrar la asistencia. Lo que se había consensuado en la Comisión de Constitución entre todas las Congresista, bancadas. se va a cerrar la asistencia. Cierre de asistencia. ...90 congresistas al voto. Bien, se está votando en estos momentos, siendo las 12 del día con 39 minutos. El proyecto 429 de segunda votación sobre la ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamiento primarios. Cuando se trata el tema de los alimentos pecuarios de producción o procesamientos primarios, sin duda también pues recordamos todos sobre Pura Vida, ¿no? Esta leche, la cual pues ha abierto un debate en la comisión también el día de ayer de la producción, en la comisión también de defensa del consumidor. Todos los ciudadanos están preguntando qué ha pasado con Pura Vida. Yo tomé Pura Vida, decían muchos. Muchos han sentido pues Vamos estafados. a cerrar la votación, señores congresistas. Beteta.
Se cierra la votación. $89 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entonces, más. A ver, vamos a empezar en orden. Lescano, verde. Villanueva, verde. Ochoa, verde. Velázquez, verde. Ceballo, verde. Wilca, verde. Glave, verde. Chacón, verde. Castro, verde. Galván, verde. López, verde. Herrera, verde. Aprobado entonces el proyecto 429. En segunda votación. Han votado 101 congresistas. Ha sido aprobado por unanimidad en segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 429. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos. Proyecto de ley 166. Se propone la ley de reforma del artículo 203 de la Constitución Política para otorgar legitimación activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre el proyecto de ley 166, mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional del artículo 203 de la Constitución Política del Perú para otorgar legitimidad activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Al respecto, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen de inhibición. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre del 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo a bien sustentar ante ustedes el dictamen recaído en el proyecto de ley 166, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, que propone la reforma del artículo 203 de la Constitución Política con la finalidad de conferir, de otorgar al presidente del Poder Judicial, previo acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para interponer demanda de inconstitucionalidad. Es importante precisar que el constituyente, cuando elaboraba la Carta Magna, consideró inicialmente como instancia encargada del control de la constitucionalidad de las normas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En tal sentido, ante tal circunstancia, siendo el Poder Judicial el encargado de resolver las demandas de inconstitucionalidad, resultaba un contrasentido que vaya a ser juez y parte en este tema. Sin embargo, como todos sabemos, como producto del debate que se dio en el Congreso Constituyente Democrático, se terminó constituyendo el Tribunal Constitucional, a quien se le atribuyó la competencia y jurisdicción para ocuparse de las demandas de inconstitucionalidad, dejando de lado al Poder Judicial como instancia para ocuparse de estos temas. Lamentablemente, sucedió también que tampoco se le concedió al Poder Judicial la prerrogativa para poder interponer las acciones de inconstitucional. En tal sentido, se terminó omitiendo a este Poder del Estado para ejercer dicha acción. Teniendo en cuenta, Presidenta, que el Poder Judicial tiene el deber de velar por el respeto de los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sea a través de los procesos constitucionales o de cualquier proceso que sea de su conocimiento, resulta viable y razonable que el Poder Judicial se encuentre legitimado para interponer demandas de inconstitucionalidad contra aquellas normas que considere que contravienen la norma fundamental. Por todo ello, señora Presidenta, solicito la aprobación por parte de los congresistas del presente dictamen. Gracias, congresista. Se inicia el debate. Ha pedido uso de la palabra el congresista Alberto Belaúnde. Gracias, Presidenta. Uno de los aciertos de la Constitución de 1993 fue ampliar la lista taxativa de quienes se encontraban legitimados para plantear demandas de inconstitucionalidad. Esto además en la lógica del artículo 38 de la Constitución de establecer el deber de defensa de la Constitución. Así, mientras la Constitución del 79 planteaba, por ejemplo, que se requería la firma de 50.000 ciudadanos para plantear una inconstitucionalidad,
la del 93 disminuye ese número a solo 5.000. Y no solo eso, también le da a la recientemente creada Defensoría del Pueblo la posibilidad de plantear esta inconstitucionalidad. Le da a los colegios profesionales, a los gobiernos regionales y a los municipios provinciales la posibilidad de presentar demandas de inconstitucionalidad en materia de su competencia. Pero hay una omisión, que es la que ha señalado muy bien el presidente de la Comisión de Constitución, una omisión involuntaria, que es que no se considera al Poder Judicial. Se considera, sí, al igual que en la del 79, al Ejecutivo, al Ministerio Público, a un número de congresistas, pero no se considera el Poder Judicial. Y esto genera una paradoja, porque por un lado, como sabemos, los jueces pueden inhabilitar una norma para un caso concreto y preferir la Constitución, el famoso control difuso. Un juez podría terminar planteando muchas veces un control difuso en diferentes casos, inaplicando la misma norma, pero el Poder Judicial no puede decirle al Tribunal Constitucional, ojo, esta norma es inconstitucional. Y ya ha pasado en un caso que el Poder Judicial ha tenido que acudir a otro poder del Estado para que presente una demanda de inconstitucionalidad en su nombre. Pasó con la ley de carrera judicial, en la cual tuvo que ser el Ministerio Público, un poco a nombre del Poder Judicial, el que plantee la demanda de inconstitucionalidad. Y el propio tribunal llama la atención en su sentencia respecto a esta omisión, señalando que podía estarse afectando la institucionalidad del Poder Judicial. Entonces, por ello, en Peruanos por el Cambio hemos planteado esta reforma constitucional. Nos alegra saber que generó consenso, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y esperamos que pueda ser aprobada en primera votación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si ningún otro congresista se usó la palabra. Sí, congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Nosotros también vamos a respaldar esta modificación constitucional porque ciertamente restablece más adecuadamente el equilibrio de poderes. Si vemos en el artículo 203 vigente, está el presidente de la República, está también 25% el número legal de congresistas, pero el otro poder del Estado no está. El hecho, como bien dijo el congresista que me antecedió en el uso de la palabra, Alberto de Belaunde, una forma de restablecer el equilibrio de poderes, que es una de las instituciones para combatir los dos grandes males del poder, el abuso y la corrupción, nos parece adecuado. Nosotros vamos a votar a favor de esta modificación. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. No habiendo uso de la palabra, pasamos a marcar asistencia. Se requiere también votación calificada. Señores congresistas, timbre.
Bien, se registra la asistencia para proceder a votar el proyecto 166. Ley de reforma del artículo 203 de la Constitución Política para otorgar legitimación activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, que se ve en la Comisión de Constitución, un dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado en el portal del Congreso el 6 de diciembre del 2016. De la Comisión de Justicia también dictamen de inhibición por unanimidad publicado en el portal del Congreso el 10 de octubre del 2016. La Junta de Portavoces, con fecha del 19 de diciembre del 2016, acordó la ampliación de agenda. Veamos entonces, luego de haber registrado la asistencia correspondiente, finalmente se va a proceder a la votación. Bueno, hay dos proyectos que se han votado por unanimidad, eso hay que resaltar el día de hoy en lo que va de la sesión del Pleno, y es el de segunda votación de Constitución y Reglamento, los proyectos de ley 100, 192, 262, 272 y 424, en la cual se propone la ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. Hubo consenso. Y también el 429, ley que garantiza la inocuidad de los alimentos peruanos de producción o procesamientos. También por unanimidad. Son dos de reforma constitucional aprobada en la primera legislatura 2016-2017. Está registrando la asistencia. Se está llamando. Es votación calificada, señores congresistas. Sírvanse verificar si su nombre está en la pizarra. Vamos a cerrar la lista de asistencia. Cerrar la asistencia. ...96 congresistas han registrado su asistencia al voto. Bien, entonces ahora sí se encuentra en votación este proyecto de ley. Estamos observando entonces, bueno, todo parece indicar que sería aprobado este proyecto de ley de reforma al artículo 203 de la Constitución Política. Congresista Yica, congresista Arce, Velázquez, Tucto, Dipas. Se cierra la votación. .
Han votado a favor 94 señores congresistas, ninguno en contra, ninguna abstención. Por tanto, ha sido aprobado por unanimidad la reforma del artículo 203 de la Constitución Política del Perú para otorgar legitimidad activa al presidente del Poder Judicial en los procesos de inconstitucionalidad. Según el artículo 206 de la Constitución Política, se reserva el proyecto hasta la próxima legislatura ordinaria. Señor relator, ha llegado un documento y se va a dar a la mesa y se va a dar cuenta de una moción de interpelación. Señor relator. Moción de orden del día 2657 de los congresistas Galarreta Velarde, Alcalá Mateo, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bustos Espinosa, Cuadros Candia, Donaire Pasquel, Galván Bento, García Jiménez, León Romero, Letona Pereira, Martorell Sobero, Miyashiro Arashiro, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Palma Mendoza, Pariona Galindo, Reate y Flores, Salaverry Villa, Segura Izquierdo, Velázquez Quesquén, Ventura Ángel y Villavicencio Cárdenas y Yica García, mediante la cual proponen una moción de orden del día para interpelar al ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias, para que responda ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre la gestión y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior respecto a diversos temas relacionados con la seguridad ciudadana en nuestro país. Moción presentada el día 8 de junio de 2017, el pliego interpelatorio consta de 39 preguntas. Antes de dar lectura al artículo de la Constitución correspondiente, congresista Galarreta quiere consignar su voto de esta votación que ha pasado. Verde. Y la congresista Beteta, verde. Congresista Ramírez, verde. 3 votos. Herrera, verde. 4 votos más que se adicionan a la reforma constitucional. Lescano, verde, 5 votos. Se adicionan a la reforma constitucional que se acaba de votar previamente. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Señor relator. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República. Interpelación a los miembros del Consejo de Ministros, incisos A y B. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y en el artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. O sea, la consulta recién viene en la siguiente sesión. En este momento... Vamos a solicitar la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar todo lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano, por favor. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado y vamos a suspender la sesión hasta las 2:30 de la tarde. Tenemos bastante trabajo.